descargue sus cargas, todo lo que trae durante eso. Póngala en el piso, que no le da mala suerte la cartera, póngala en el piso, tranquilo. Y deje que el Espíritu Santo en esta noche haga su obra. Dispóngase usted para estar en comunión con Dios. Él quiere obrar en usted, pero nosotros necesitamos prepararnos, disponer el alma, el corazón, la mente, el espíritu para un encuentro con Dios. Por eso le invito a que cierre los ojos, respire un poco hondo, respire con ganas, con aliento, disfrutando de la vida. Uno cuando está contento dice, qué rico, respire a hondo. Puede hacerlo, tanta gente que no puede hacerlo, y diga, cada vez que respire diga, Dios mío. Pues sí, y otra vez respire y dice, descanso en ti. Hay que aprender a descansar en el amor que nos ama. Dios nos ama mucho y en ese amor descansamos. Él ha querido traerte esta noche para que tú descanses en Él, para que lo ames y te dejes amar por Él. Respira bien hondo, con tranquilidad, que esta noche sea de encuentro también con Él, de contacto con su amor, de encuentro con su Espíritu Santo, con ese Espíritu Santo que es de alegría, de gozo, de esperanza, que renueva, que hace, que sana, que limpia, que descarga, que alivia. Usted lo necesita. Respire suavemente, suavemente. Y en esa respiración suave, respire la presencia de Dios. Él está aquí. En su santísima presencia eucarística está aquí. Es cierto, es verdad. Dios está aquí. Y está en ti también, dentro de ti, en lo profundo de tu alma, en lo más hondo de tu corazón. Dios respira en ti, porque te ama, te quiere. Él es el aliento de tu vida. En Él descansas, te gozas. Gózate en el Señor. Suéltate en el Señor. Respíralo con cariño. Disfrútalo. Déjate abrazar por el Espíritu de Dios, por el amor de Dios. Espíritu Santo, yo te amo. Tú estás presente en la ternura. Me das la paz, me das la luz. Eres luz de miel en mi amargura. Espíritu Santo, yo te amo. Mensajero eterno, soy mi guía. Eres quien da felicidad, bálsamo que cura mis heridas. Espíritu Santo, ven a mí. Por favor, ahora ven a mí. Bórrame el pecado que te impide entrar, quítame el orgullo y tanta vanidad. Límpiame de todo, ven a mí. Espíritu Santo, ven a mí. Por favor, ahora ven a mí. Contigo yo siento a Dios dentro de mí. Tú lo tienes todo para ser feliz. Límpiame de todo, ven a mí. Deja que ese Espíritu Santo Espíritu Santo.
Acógelo, respíralo, siéntelo. Suenas, me arrullas, me vivas, mi claridad, mi libertad, llena con poder todos mis días. Espíritu Santo, tú eres real. Tú transformas y amas las vidas, intercesor ante el Señor, tú la voz de aliento en mi agonía. Espíritu Santo, ven a mí. Por favor, ahora ven a mí. Bórrame el pecado que te impide enterar, quítame el orgullo y tanta vanidad. Límpiame de todo, ven a mí. Ven Y permítele al Espíritu Santo que esta noche Él hable a tu corazón. Él te conoce, pero quiere hablarte, quiere comenzar a interactuar contigo. Quiere tener un encuentro personal hoy contigo, porque quiere compartirte lo que también hay en su corazón. Quiere acercarte cada vez más a su misterio de amor. Y por eso hoy, Señor, pídele que te dé la gracia de estar dispuesto a estar con Él, a escucharlo, como buen discípulo, como discípula amada, discípulo amado, a la escucha de su Maestro. Dile, Señor, instrúyeme, fórmame, fortaléceme. Ayúdame a aprender de ti y que aprendiendo de ti fortalezca mi fe, mi esperanza, mi alegría y me des certeza y confianza en ti. Ayúdame, Dios. Que esta noche sea de bendición, esta noche sea de crecimiento, de fortalecimiento en mi vida. Bendícenos, Señor. Y bendice esta jornada que empezamos en tu nombre. Permítele a Dios que te bendiga en todo tu ser y que bendiga esta jornada, esta noche que empieza hoy, para que en este itinerario su Espíritu Santo te muestre lo que Él quiere. Ahora te vas a dar la bendición sellando este momento de unidad con Él en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quiero darle la bienvenida a Monseñor Orlando Lave. Monseñor viene desde Colombia a compartir con nosotros en una experiencia de comunión eclesial, de comunión y solidaridad. Yo cuando le conté en Colombia directamente y a través de Geraldine que teníamos esta comunidad multicultural de colombianos, puertorriqueños, dominicanos, nicaragüenses, peruanos, chilenos. Y bueno, no voy a hacer todo el recorrido porque sé que aquí están todos, venezolanos, de toda una gran comunidad. Lo invitábamos precisamente él como pastor a acompañarnos, a tener esa palabra de entusiasmo, de aliento, de pastor. Inmediatamente, con mucho cariño, él quiso solidarizarse con esta misión y acompañarnos. Hoy ha tenido una jornada de viaje, como saben, hoy le tocó volar
Saben cómo son esas jornadas de viaje, que uno tiene que llegar muy temprano al aeropuerto, pasa todo el día mientras vuela, mientras llega. Y finalmente hoy está aquí con nosotros Monseñor Orlando. Le damos la bienvenida, lo acogemos con mucho cariño. Esta es su casa, Monseñor. Estas son sus ovejas. Tenemos de todos los colores, como usted ve. Y bueno, estamos muy alegres de estar con usted. Estaremos hasta el jueves en esta experiencia de compartir, pero Su Excelencia estará acompañándonos aquí varios días. Así que, Excelencia, bienvenido y gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Padre Fernando, siéntese, por favor. Padre Fernando, al Padre Diego, al Padre, el otro se me escapa el nombre, José Joaquín. Muchas gracias a ustedes, a la comunidad, a Geraldine con la que hemos estado en contacto para esta reflexión. Y yo ya hice esta confesión pública en Colombia, ¿no? Pero yo llevo 6 meses. Hace 6 meses el Papa me desubicó, ¿no? Yo estaba en mi parroquia, en la catedral. Yo soy de Barrancabermeja, los que son de Colombia saben qué es Barrancabermeja. Estaba tranquilo con mis amigos, con mi familia, con la parroquia, la teníamos muy bonita, estaba tranquilo. Yo le había dicho a Monseñor, a mi obispo, yo le había dicho, Monseñor, yo quiero salir de párroco de la catedral, ya no quiero ser más párroco de la catedral, ya llevaba 7 años, creo que era justo. De hecho, había bastantes clientes aspirando a la catedral, entonces yo le dije, ¿por qué no me cambia de parroquia? Yo se lo dije en enero. Él ya venía con esos malos pensamientos de promoverme, entonces, claro, eso. Entonces me dijo, bueno, sí, vamos a mirarlo. Después, cuando me llama el señor Nuncio, eso fue hacia marzo, y ya le cuento, pues ya todo, me dice, ve, Dios no te cambió de parroquia, te cambió de diócesis, ¿no? Y estoy en Tumaco, han sido 6 meses apasionantes, muy llenos de trabajo, muy llenos de actividades, y allá pues está este hermoso ministerio. Y allá es un grupo muy pequeño, son unas 15 personas, las personas del ministerio en Tumaco, y me invitaron. Yo realmente no conocía el ministerio, ¿no? Yo no los conocía, y yo acepté sin mucha pasión, sin duda. Hay cosas que le dicen a uno y uno dice, sí, yo voy, lo hago y tal. Lo acepté más como un acto de cariño con ellas, porque son unas personas que las aprecio mucho. Una de ellas, en la casa de ella fue donde se quedaron mis papás cuando llegaron a Tumaco. Y bueno, yo le acepté la invitación a ese encuentro que tenían, pero yo me imaginaba un auditorio nomás de la Legión de María. No sé qué tan fuerte es la Legión de María aquí en Estados Unidos. Entonces, la Legión de María en Colombia se ha ido envejeciendo, ya la mayoría son personas mayores. Entonces yo me imaginaba un auditorio con unas 100 personas, todas muy queridas, muy bonitas, muy devotas, ¿no? Y cuando llego a ese auditorio en Bogotá, me pego semejante estrellada, dicen en mi tierra, ¿no? Una cosa así inmensa, ¿no? Llena de personas, llena de jóvenes, ¿no? Y cuando veo yo hablando allá de Biblia, cuando veo a un amigo mío sacerdote sentado por allá atrás, que es biblista, digo, santo Dios, ¿en qué me he metido, no? Pero bueno, creo que la cosa salió bien y gracias a eso me invitaron acá, entonces creo que pasé la prueba, ¿no? De verdad estoy muy contento, con mucho cariño. Dicen que
que los retiros se hacen con el predicador, sin el predicador y muy a pesar del predicador, ¿no? Pero no, lo hago, espero serles útil en esta sencilla reflexión que quiero hacerles a usted. Y quiero por eso empezar con esta oración, esta invocación. Es una oración que hizo un patriarca ortodoxo en el encuentro de Uppsala hace unos 20 años, no más, unos 30 años, en los años finales de los años 80. Y creo que el protagonista aquí tiene que ser el Espíritu Santo. Ya el Padre lo decía. Creo que Él es el protagonista. Y esta bella frase, a mí me encanta, ¿no? Dice, sin el Espíritu Santo, Dios está lejos. Cristo se queda en el pasado. El Evangelio es letra muerta. La iglesia no pasa de simple organización. La autoridad se convierte en dominio. La misión en propaganda. El culto en evocación. Y el quehacer de los cristianos en una moral de esclavos. Con el Espíritu Santo, Dios vive en cada corazón. Cristo, desde el hoy, nos abre el futuro. El Evangelio potencia la nueva vida. La iglesia expresa la comunión trinitaria. La autoridad es un servicio liberador. La misión, un Pentecostés prolongado. La liturgia, memorial y anticipación. El quehacer de los cristianos en ejercicio de libertad y liberación. Entonces vamos a dejar que sea el Espíritu Santo quien nos conduzca en esta reflexión que la quiero en los 4 momentos de cada jornada la quiero organizar y yo le decía cuando hablaba con Geraldine, yo le decía un poco el tema, ¿no? El tiempo como kairos. Puede sonar un poco esa palabra medio extraña, ¿y eso para qué? ¿Eso? Un retiro. El tiempo. ¿Cómo vivir hoy el tiempo? Hay 2 formas de vivir el tiempo. Una es vivirla como seguramente todos hemos escuchado que relato el mito de Cronos, ¿no? Contaba que él engullía a sus hijos, ¿no? Zeus se comía a los hijos hasta que por fin por allá la mamá lo engañó y nació Cronos y le envolvió una piedra y Zeus se tragó la piedra y después se encontró con Cronos y mató a Zeus y le sacó todos sus hijos. Esa imagen de Cronos es hoy muy actual. Ese tiempo visto como algo que nos consume, algo casi que nos engulle, ¿no? Como hacía Zeus con el tiempo, porque él se tenía que comer sus hijos para que ninguno lo destronara hasta que aparece Cronos. O al contrario, ver el tiempo como un kairos. La palabra kairos es tiempo de salvación. ¿Cómo vemos el tiempo nosotros como cristianos? ¿O cómo mejor dejamos que nos gobierne el tiempo? ¿El tiempo es salvación? ¿O el tiempo es ese sometimiento casi esclavizante en el que queremos nosotros vivir? Y es eso lo que quiero hacer en 4 momentos. Primero, ver el tiempo como memoria, el tiempo como promesa, el tiempo como fertilidad. Y al final, el último día, haremos la reflexión de los 4 textos de los 4 domingos de Adviento, ¿sí? Para concluir un poco esta reflexión. Yo, si quieren, les dejo el material para que lo tengan. No, eso no tiene de autor, ¿no? No hay problema. Entonces, para que si de pronto no quieren escribir o anotar sus. Si ustedes tienen la Biblia, yo les invito que por favor partamos de un texto, el capítulo 10 de Lucas, versículos 38 al 42. ¿Alguien? O mejor lo voy a leer yo. Lucas 10, 38 al 42. Yendo todos de camino, entró en un pueblo donde una mujer
llamada Marta. Lo recibió en su casa. Tenía esta una hermana llamada María, que sentada a los pies del Señor, escuchaba su palabra. Mientras Marta estaba atareada en muchos quehaceres, al fin se paró y dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje sola en el trabajo? Dile pues que me ayude. Le respondió el Señor: Marta, Marta, te preocupas y te agitas por muchas cosas, y hay necesidad de pocas, o mejor, de una sola. María ha elegido la mejor parte, que no le será quitada. Palabra del Señor. Ese texto es muy clásico, es un texto que utilizan mucho las comunidades religiosas femeninas, ¿no? La utilizan para decir: ven, nosotros escogimos la mejor parte, ¿sí? Servir al Señor. Y bueno, Dios quiera estén convencidas de eso, ¿cierto? O nosotros los sacerdotes, los religiosos, escogimos la mejor parte. Eso, abandonemos el mundo, ese mundo pecador, terrible, no. Mire que el Señor dice: no, un momentico, hay que tener bastante cuidado a la hora de hacer ese tipo de interpretación de la Biblia. Entre otras cosas porque ese evangelio está enmarcado por 2 evangelios, y eso es muy bueno hacerlo en la Biblia, ¿no? Cuando leamos la Sagrada Escritura, no podemos leer la Biblia un poco descontextualizada, sino tenemos que intentarla contextualizar. Eso es una tarea que tenemos que hacer todos. Y ese texto está enmarcado en 2 textos muy bellos, el precedente y el consecuente, que es el capítulo 10 también de Lucas. Está la parábola del samaritano. Y el consecuente, o el que le sigue, es el texto del Padre Nuestro. Y no es casual, es la acción y la oración. No quiere decir el Señor en el texto que sea más importante el uno o el otro. Los 2 momentos son importantes, ¿no? La acción y la oración. Podríamos profundizar mucho más en el texto porque el Señor le dice que ha escogido la mejor parte, pues que Él estaba presente. Pero no quiere decir eso que entonces el trabajo o la vida de ustedes sea de segunda categoría. Quizá por muchos años se entendió eso, ¿no? Como que los que escogimos servir al Señor de una manera más profunda, dejando casa y familia, y tener una familia, y tener una esposa, y tener unos hijos, o tener un esposo, éramos como cristianos de primera categoría. Y entonces los laicos eran como cristianos de segundo, un poco aplicando este texto. No quiere decir eso. Lo que está diciendo el Señor es, y de aquí parto para iniciar las reflexiones: oigan, tranquilo, no se preocupen. ¿Cómo ustedes no se dejan robar su vida? No se dejan robar la paz, no se dejan robar su armonía. Entonces, ¿cómo armonizar esas 2 realidades? La vida espiritual y la vida del servicio, o la vida práctica, que es la que ustedes permanentemente están en su trabajo, con su familia, con sus hijos y las crisis y las dificultades. ¿Cómo ahí ustedes aprenden también a sentarse al lado del Señor? ¿Cómo se sientan a sus pies? Y creo que este es un hermoso momento para hacerlo, y les agradezco mucho que estén acá. El mundo de hoy, en el mundo en que vivimos nosotros, estamos sometidos a muchísimas presiones, y de manera especial ustedes, de búsqueda, de afanes. Por eso la relación entre el tiempo y la vida humana se ha banalizado, pues el tiempo se ha reducido a un puro evento mecánico, y hacemos cosas y estamos. Entonces imaginémonos a Marta, ¿no? Haciendo muchas cosas. Necesario casi en su totalidad a una relación con la vida social. Por consiguiente, la vida de las personas y de la sociedad de hoy
priva al tiempo, al momento presente, de una fuente de sentido, de una dimensión de proyecto. Hace unos años, de hecho tuve la oportunidad de estar con esos profesores, el profesor Miguel Benzayat, es un argentino, un ítalo-argentino, y Gerard Smith, que es un autor francés, escribieron un libro, ¿sí? Le llamaba De las pasiones tristes. Es un libro que está, creo que solo está en italiano. Hicieron una gran investigación en Europa, en parte de Europa y en América Latina, sobre los jóvenes, cómo vivían los jóvenes del mundo de hoy. Y ellos descubrieron que para nosotros, para muchos de nosotros decíamos, cuando yo esté grande, ¿cierto? Y uno quería crecer, porque uno veía el futuro como una apertura de posibilidades y uno no quería ser pequeñito. Cuando yo esté grande quiero ser tal cosa, uno quería crecer. Estos profesores descubrieron una de las tantas cosas en ese libro, llamado Las pasiones, descubrieron que los jóvenes, por lo menos de esa edad, ya no ven el futuro como promesa, no ven el futuro como esperanza, sino que descubrieron ellos que los jóvenes ven el futuro como una amenaza. Y entonces, una de las características del mundo juvenil de hoy, no sé qué tanto en su país, pero una de las características es que los jóvenes no quieren crecer y por eso le llaman la sociedad como los jóvenes tienen ese síndrome de Peter Pan, ¿no? Quieren permanecer siempre jóvenes, ¿no? Se visten como jóvenes, siguen hablando como jóvenes, ¿no? Se comportan como jóvenes, pero es una negación de que ya no son jóvenes. Y eso es yo por lo menos lo vi muchísimo en Italia, donde estuve estudiando, era muy claro eso, ¿no? Entonces, pero no solamente el joven, la sociedad hoy ha entrado también en una dinámica de juvenilización, le llaman los expertos a ese tema. De hecho, el tiempo en la cultura actual no tiene ninguna consistencia, entonces el tiempo se convierte no en una oportunidad, sino solo en un transcurrir regular y homogéneo. En otras palabras, esto significa que en la actual vida social no se le reconoce al tiempo ninguna cualidad relevante para la vida humana, sino solo su disponibilidad. Creo que hoy no es el ser humano el que le da sentido al tiempo, sino las cosas, las que hacen del tiempo precioso y significativo, pleno o vacío, constructivo o destructivo. Por ejemplo, el tiempo libre no tiene ningún valor. Y a esto quiero hacerle una alusión al Génesis. Nosotros buscamos muchas cosas, ¿no? Estamos buscando llenar el tiempo nuestro, sentarnos un día a hacer nada, como que nos parece, ¿no? Uy, no, ¿cómo? Sentarme a hacer nada. No, eso es imposible. Pues si Dios utilizó el séptimo día para hacer nada, ¿no dice que el séptimo día descansó? Pero es esa característica del tiempo de hoy, lleno y lleno de cosas. O sea, no soy yo el que le doy sentido al tiempo, sino las cosas y las actividades. Y empiezo, y entonces el tiempo pierde ese valor de encuentro. Se le pierde toda condición de oportunidad. Esta concepción reductiva del tiempo ha producido el ofuscamiento de la concepción del tiempo histórico, entendido en el sentido bíblico de la asunción de la responsabilidad de la memoria del hombre hacia su futuro. Después vamos a profundizar un poco en eso. Del cual queda una historia solo al interno de la siempre más pequeña memoria social. A esto parece que lo ha reemplazado la concepción de un tiempo cotidiano. Es cada día, y entonces nos podemos levantar. Ay, hoy otra vez me toca ir a trabajar, otra vez me toca llevar al colegio a los niños, otra vez me toca ver al mismo marido, Dios mío. Todo se vuelve insignificante. ¿Por qué? Porque ese tiempo no tiene algo que se llama memoria. La vida humana en su dimensión cotidiana parece no ofrecer más algún sentido explícito
y comprensible que pueda ser considerado verdadero. La vida cotidiana, de hecho, parece resolver la búsqueda de la felicidad humana exclusivamente al interno de los gestos que contienen el consumo cotidiano de la información, de los bienes materiales y de la relación social. La cultura del placer parece haber sustituido la cultura de la felicidad, sobreponiéndose a ella. El futuro es más comúnmente evocado como amenaza, como decía ahora, más que como promesa de felicidad. Solo el presente parece ofrecer caminos que se puedan recorrer en la búsqueda de la felicidad y del placer. Si nosotros vemos hoy, por ejemplo, estamos consumidos por la tecnología. Dicen que una persona más o menos o gasta 5 horas diarias viendo el celular. Si nosotros sacamos la cuenta de esas 5 horas, ¿cuántas cosas vivas nos fueron útiles? Por eso mismo, porque el tiempo ha perdido todo su sentido de oportunidad, ¿no? Es claro entonces que el ser humano de hoy es incapaz de descubrir el sentido del tiempo. Es un ser prisionero de su vida fisiológica, además de sus miedos y de sus angustias más profundas. Por eso es que la mayoría, y si miramos un poco cómo se ha concebido ese tiempo, ¿no? Los pueblos antiguos, el tiempo aparecía como una divinidad, Cronos. Ellos explicaban la categoría de tiempo a través de eso, ¿no? Los griegos, la Grecia antigua, el Ourobos, es una figura que todavía aparece mucho, es la serpiente que se come su cola, ¿no? Y esa serpiente sobre su espalda tenía el zodiaco, que era el signo del tiempo, ¿no? También los pueblos egipcios, la serpiente se identificaba con el tiempo, representaba la vida y la muerte. Por su parte, los mayas adoraban la serpiente de 2 cabezas que simbolizaban la vida y la muerte. La India también entendía en el tiempo como esa categoría, y otros muchos. La filosofía griega, por ejemplo, esto es importante, es la filosofía griega, o mejor, desde Aristóteles, él representa el tiempo como el continuo movimiento sucesivo, decía él. Esta concepción del tiempo es la que ha asumido el occidente y la mayoría de las religiones, entendiendo el tiempo como una línea de puntos que se suceden de modo cíclico. Ahí va, entonces el tiempo es ¿cierto? Lineal, va adelantándose, va dándose poco a poco. Pero es un tiempo que hoy tiene una característica, y es un tiempo que se va viviendo a pedazos. No es un tiempo que no se le descubre ninguna hilación. Entonces nosotros también vivimos sometidos a ese eterno presente. Por eso necesitamos llenarlo de cosas. Necesitamos estar haciendo algo. Necesitamos actividades. Nos pasa lo de Marta. Cuando Lucas mejor nos presenta esa imagen del tiempo, puede estar de pronto evocándonos lo que hoy nosotros estamos viendo, preocupados de muchas cosas. Y no es que dejemos de hacerlo, sino sencillamente que debemos buscar los equilibrios. Aquí aparece un tema, entonces, de cómo nosotros como cristianos podemos vivir el tiempo. Vivimos en un mundo lleno de cosas, ¿no? Lleno de actividades. ¿Cómo entonces cristianamente entender el tiempo? Entonces nos sustraemos del tiempo. No podemos. Así es el mundo. Y quizá ustedes, y por eso decían, en el sinnúmero de acciones que ustedes tienen todos los días, el trabajo, la familia, los hijos, los amigos, la vida social. ¿Cómo darle entonces nosotros sentido al tiempo? ¿Cómo construir ese equilibrio entre Marta y María? Ustedes seguramente han escuchado hablar de Dante Alighieri.
y su obra clásica, La Divina Comedia. Antes de entrar en el paraíso, lo dice en la parte del purgatorio, en el número 28, números 121 a 135, dice Dante Alighieri en La Divina Comedia que él tuvo que beber de 2 arroyos. Un sorbo de agua de Eunoe conservaría sus buenos recuerdos y un trago de lete eliminaría los malos recuerdos. Mientras los griegos conocían la necesidad del olvido del más allá, Dante postula también la pervivencia del recuerdo. Hoy sabemos que el ser humano es un almacén del tiempo. Es por la memoria que puedo poseer mi pasado y por tanto llamarlo mío. Cabría afirmar con esto no solo que tengo un pasado, sino que soy mi pasado. En cuanto que este pasado se adhiere a mi nombre, revela mi vocación y determina mi destino. Ya con esa imagen decimos, oiga, no podemos sustraernos al tiempo, pero tampoco debemos dejarnos consumir por el tiempo. Nosotros tendríamos que ser los guardianes, un poco parodiando aquella película, los guardianes del tiempo. O sea, nosotros tendríamos que ser aquellos que gobernamos el tiempo. Y aquí hay un elemento muy importante. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo lo han hecho? Entonces hablemos de la memoria. Si hay algo importante en la cultura judía, en Israel, es la manera en que ellos vivieron el tiempo. Ellos son magos en eso, los judíos. Es la manera de vivir la relación del pueblo de Israel y el Dios Yahvé. Todo recuerdo recíproco implica un acontecimiento pasado en el que haya estado en relación uno con otro, o sea, Dios y el pueblo. Y tiene por efecto, al hacer presente estos acontecimientos, renovar esa relación. Tal es seguramente el caso entre Dios y su pueblo. Recordar a Dios es para Israel el acto fundamental de la piedad y el culto, así como la propia humanidad del hombre. Y Dios se revela a la par, capaz de memoria. Es el Dios que recuerda los caminos fugaces de la criatura y la fidelidad a su alianza. La memoria bíblica se refiere a contactos acaecidos en el pasado, en los que quedó establecida la alianza, evocando esos hechos primordiales. Refuerza la alianza, induce a la vida, a vivir el día de hoy con la intensidad de la presencia que se emana de ese pueblo, de esa alianza que hicieron. El recuerdo es aquí tanto más oportuno cuanto se trata de acontecimientos privilegiados que decidían sobre el porvenir y lo contenían ya anticipadamente. Solo el fiel recuerdo del pasado puede garantizar la buena orientación del porvenir. Entonces entendemos con esto, y los judíos, como se los decía yo ahora, los judíos ellos fueron, digamos, los que preceden al mundo en esa concepción del tiempo no visto como un acontecimiento lineal, sino como esa experiencia de Dios que se viene haciendo historia, que viene caminando con ellos. Hay un relato muy bello del Antiguo Testamento donde muestran cómo el Señor, Moisés, ¿no? Dice que él lo vio, Dios pasó y Moisés se asoma y le ve la espalda. Eso demuestra la concepción que ellos tenían de Dios, no como una presencia hoy, ya, sino como el Dios que camina con ellos. Yo no sé si ustedes han visto aquella película de Moisés, salió hace unos 3 o 4 años, ¿no? Es de Hollywood, ¿no? Al final, Moisés va muy viejito, lo llevan cargado, ¿no? Y al lado va un niño que representa a Dios y va caminando con ellos. Esa es la concepción que tienen los judíos del tiempo, no como un Dios ausente, sino como un Dios presente.
No es un Dios irreal, es un Dios real que camina con ellos. Dios, el Dios de Israel es en efecto un Dios recordado. No se le halla por elevación del intelecto. Los judíos no hacen grandes elucubraciones, lo vamos a ver después también con el Señor. No hace grandes elucubraciones, sino por el escrutinio lento de las acciones en la historia que hace el Señor. El acontecimiento primero, por ejemplo, es la creación, signo ofrecido siempre al hombre para que se acuerde de Dios, lo dice el Eclesiástico 42. Está inscrito en el corazón nuestro esa condición que somos criaturas, que somos hechura de Dios, y eso se recuerda, eso se vive actualizando permanentemente. O el texto mismo de Romanos 1:20. El hombre mismo es más que un signo, es la imagen de Dios presente, para así poder acordarse de Él. Las alianzas, todo el tema de la alianza del Señor. Y esto que decía ahora aparece en Éxodo 33:23, que el Señor, Moisés ve al Señor mientras pasó. No lo ve aquí. Recuerden ese símbolo de que no podían ver a Dios porque morían. Pero el Señor deja ver su espalda, que simboliza ese paso de Dios. Dios no es ajeno a nuestra realidad. El recuerdo de la memoria, no solamente, la misma gramática un poco nos ayuda, ¿no? La palabra recordar en hebreo tiene distintas formas de comprenderse. Se dice acordarse, recordar, mencionar, pero también conservar e invocar para el judío. Son otras tantas acciones que nos ayudan a entender eso. Sin la memoria, la Torá se convierte en regla que oprime, en esclavitud que hace añorar las cebollas de Egipto. La invocación del nombre es inseparable del recuerdo de la Pascua, pues revelando su nombre fue como Dios inauguró la Pascua. Yo soy el que soy, le decía Moisés. Y la salvación actual pedida por tal invocación, como lo dice el Salmo 20, se comprende como la renovación de los prodigios antiguos. Por eso el valor de la memoria es en primer lugar teológico. Es Dios quien, al dejarse ver en los eventos concretos, presta densidad al recuerdo. Nosotros, y seguramente podríamos seguir con muchos textos del Antiguo Testamento, descubriendo cómo los judíos entienden el trasegar de Dios. Entonces ellos nos dicen, ya la historia no es un evento sin una carga de vida. Es en la historia donde Dios se sigue haciendo presente. Ya la historia no es un sinnúmero de eventos aislados, sin ninguna hilación. De hecho, para el judío, la historia no es lineal, la historia es cíclica, es un volver. El profetismo es eso. Ustedes saben con toda seguridad que la Biblia no se escribió, entonces estaba ya el profeta hablando y entonces el profeta estaba escribiendo. Los libros se fueron escribiendo muy posteriormente. Pero ahí se muestra cómo para el judío ese elemento de la historia y la memoria que era lo que les permitía, como decíamos ahora, que era lo que les permitía recordar el paso de Dios por su vida. Creo que hoy nosotros tenemos ese gran problema. Nosotros no tenemos memoria. Yo trabajo en una diócesis donde casi el 80% de las personas son afros. Y estuve leyendo un poco, porque para mí también era nueva esa cultura. Digamos, la cultura afro se impone sobre las demás culturas en esa zona del Pacífico. Y yo estuve leyendo, ¿por qué? Porque a uno a veces que viene al interior uno dice, pero ¿por qué uno ve que estas personas no progresan? Uno ve que esas personas como que se quedan viviendo ahí con lo mínimo. Y en un estudio que hizo de hecho un padre carmelita que trabajó toda su vida en el Pacífico, él decía, lo que pasa es que
en la gran mayoría el pueblo afro no tiene memoria. Si nos preguntan a nosotros, a cualquiera de nosotros los que estamos acá, sabemos cómo se llamaba mi papá y mi abuelito y mi bisabuelo, y uno de pronto hasta averiguó, ¿sí? Eso significa que nosotros tenemos una memoria. El pueblo afro no tiene memoria. No tiene memoria, primero porque no la tiene, porque ellos fueron arrancados de su cultura y los trajeron a América. Y segundo, porque también en últimas quieren cancelar esa memoria negra o difícil que les ha tocado vivir. Entonces ellos cancelaron esa memoria. De hecho se cambiaron nombres, ¿no? Los apellidos se los colocaban los amos. Ellos no saben ni siquiera sus apellidos de dónde vienen. Ese mismo hecho puede ser el que nosotros podemos estar viviendo en el mundo de hoy. Esa carga de presentismo, ¿sí?, nos puede estar robando esa presencia de Dios en nuestra historia. Y entonces vemos un Dios lejos, vemos un Dios ausente. Los judíos, el pueblo de Israel, que ustedes podemos hacer un análisis mucho más profundo de todos los textos bíblicos, ellos tienen algo que se llama la teología de la historia, y es cómo Dios fue caminando con ellos hasta en los momentos más oscuros. Estos días que hemos leído el texto de los Macabeos, ¿no? La semana pasada que estamos leyendo el texto de los Macabeos. Entonces dice, y entonces Matatías se le tiró a aquel que idolatró, que hizo el juramento ante el rey, y le mochó la cabeza. ¿Se acuerdan de ese texto? Fue la semana pasada. Y después cogió y mató al otro. Palabra de Dios, y todos decimos, te alabamos, Señor. Dice, oiga, ¿cómo hacer eso? ¿Cómo puede ser eso palabra de Dios? ¿Sí? Parece absurdo. No, es que ellos eran tan coherentes en su fe, o sea, la memoria de ellos era tan clara que Dios, incluso en esos momentos que para nosotros parecen absurdos, que incluso serían contradictorios del mandamiento, no matar, ellos dicen, ahí en ese momento también estaba el Señor, ahí estaba actuando. Entonces los judíos lo que hacen es eso, es ese volver. El profetismo tiene esa característica, ¿no? Volver al pasado, decir, oiga, ¿por qué a nosotros nos cogieron los babilonios en el 587 y nos llevaron para Babilonia y nos volvieron esclavos? ¿Por qué? Porque fuimos infieles a la alianza. Entonces, ¿qué es lo que hace el profeta? Volver hacia ese hecho, hacia ese acontecimiento, y decirles, mire, ¿qué fue lo que nos pasó cuando nosotros nos olvidamos de las promesas del Señor? Cuando nos olvidamos de la alianza, de esa alianza que Dios recuerda siempre. Pues mire, nos destruimos como pueblo, y entonces cuando vendíamos a nuestros hermanos por un par de sandalias, dirá Amós, ¿sí? Entonces ellos vuelven permanentemente sobre su pasado, retornan a su pasado. La memoria para ellos es muy importante, no una memoria triste, es descubrir también en esos momentos de tristeza la presencia de Dios, es descubrir en la Pascua, en el acontecimiento de la Pascua, su liberación. Y eso lo hacían permanentemente. ¿Qué es lo que se hace en la liturgia judía? No sé si alguno de ustedes ha participado alguna vez en la Pascua judía. Es realmente hermoso la Pascua judía. De hecho nos lo narra el Éxodo, y desde el Éxodo ellos la vienen haciendo así. El papá se pone en pie, se pone la banda y empieza a contarle a sus hijos lo que Dios ha hecho. Es eso mismo lo que hace Jesús. Todo el Evangelio de Mateo, por ejemplo, si ustedes lo leen con cuidado, es Jesús actualizando su pasado. Pero en Jesús se convierte en un pasado, o mejor, se convierte en un futuro pleno. Dice, antes se dijo, él eso no lo niega, amarás a tu amigo y odiarás a tu enemigo. Pero yo les digo, volver
la memoria un acontecimiento de vida, pero hoy esa vida se planifica, se vuelve superior. O si no, recordemos aquel otro relato de Lucas, capítulo 4, donde él coge el texto y dice, él entró a la sinagoga, le largaron el rollo donde estaba el profeta Isaías, lo abre y empieza a leer, el Espíritu del Señor está sobre mí. Después que termina dice, eso que dijo Isaías en el 570, ¿qué pasó? Se está cumpliendo hoy. Es volver a la memoria. Entonces, nos encontramos aquí en una actitud, o Marta o María. O nos dejamos robar la paz del mundo que va, el mundo va a seguir así. Ayer justo leí un artículo que se los recomiendo, un artículo sobre una ciudad en China, Shenzhen, una cosa así. Le llaman la Silicon Valley de China. Tenía 30.000 habitantes hace 20 años y hoy tiene 12 millones de habitantes. Y ahí cuentan. Entonces yo un poco recordaba esto que quería compartirles en esta noche, ¿no? El mundo va a velocidades inimaginables. Y decía un muchacho ahí, decía, aquí somos para 5 años. O sea, lo que usted no haga en 5 años, va a venir otro y lo va a desplazar. Entonces, ¿en qué se convierte el ser humano en ese modelo de sociedad? ¿En qué nos estamos convirtiendo? En fichas de ajedrez. ¿Cómo nosotros, en medio de ese modelo social? Hablamos un poco con Geraldine cuando veníamos del aeropuerto, ¿no? Yo en Tumaco me voy, si tengo el vuelo a las 5, llego a las 4:30. Y de mi casa al aeropuerto son 5 minutos. Qué lindo, ¿no? Bogotá esta mañana me tocó salir 5 horas antes para coger el vuelo. Son 2 horas desde la casa en Bogotá, estaba en Bogotá, no estaba fuera de Bogotá. 2 horas desde la casa hasta el aeropuerto. Ese es el mundo que está. No podemos cambiarlo, ni podemos sustraernos, como les he dicho. Pero ¿cómo nosotros entonces empezamos a mirar la memoria como un elemento que nos va a permitir a nosotros darle sentido a lo que estamos viviendo hoy? No nos vamos a dejar robar nuestra paz, no nos vamos a dejar robar la tranquilidad, nos vamos a dejar robar un proyecto de vida que después vamos a ver hacia el futuro como es. Entonces Jesús, vemos cómo el pueblo de Israel vivió esa experiencia de la memoria con profundidad, ¿no? La memoria no fue excluida de la historia de Israel. El tiempo no era un cronos, el tiempo no era el eurobos, ¿no? Que se va comiendo la cola, se va consumiendo. No, para el judío el tiempo era una oportunidad de salvación. No lo va a decir ni siquiera Jesús, ¿no? Eso es un concepto de la iglesia, es un kairos, es una presencia de Dios. En eso los judíos, y leer el Antiguo Testamento con esa clave es muy importante. Cómo ellos fueron capaces de mirar su pasado y Dios se fue revelando, se fue manifestando en ese pasado, y ese pasado le daba sentido al presente, y ese pasado, dándole sentido al presente, les permitía proyectarse. El recuerdo de las promesas y de la alianza pasa al acto en el acontecimiento de Cristo, que recapitula el tiempo. Veamos la segunda carta a los Corintios.
todas las promesas hechas por Dios han tenido su sí en Él, en Jesús. Por eso decimos amén. Por medio de Él, cuanto alabamos a Dios. Es Dios el que nos conforta en Cristo, a nosotros y a vosotros, y el que nos ungió. Él fue quien nos marcó con un sello y quien puso el Espíritu en nuestros corazones como arras de lo venidero. Dios es testigo y pondría en juego mi vida de que si todavía no he ido a Corinto, ha sido por la consideración a vosotros. Nosotros no pretendemos dominar sobre vuestra fe, pues ya os mantenéis firmes en ella. Solo queremos contribuir a vuestra alegría. Jesús es el sí de Dios. Segunda Corintios 1:20 o el mismo Lucas 1:54. Entonces, en Jesús, esas promesas, el Antiguo Testamento, y después lo podríamos leer de manera mucho más clarita en la carta a los Hebreos. ¿Recuerdan aquella carta, los primeros capítulos de la carta a los Hebreos? Dios de muchas formas, de muchas maneras, les habló en el Antiguo Testamento. Hoy nos ha hablado a través de su Hijo. Esa promesa del Señor en el Antiguo Testamento, eso que nos dijeron los profetas, esa alianza y esa Pascua que dijeron en el Antiguo Testamento, en Jesús se vuelve ya no promesa, sino realidad. En Él se resuelve el drama de los dos olvidos mediante el retorno del hombre y el perdón de Dios. La memoria del hombre, acomodada a la de Dios, que está totalmente orientada hacia adelante, no tiene ya que mirar el pasado, sino a la persona de Cristo. Lo va a decir Juan en el capítulo 14. En efecto, Cristo es el hombre definitivamente presente a Dios y Dios definitivamente presente al hombre. La mediación psicológica y ritual de la memoria se realiza ontológicamente en Cristo sacerdote. La memoria de Jesús siempre fue clara. Jesús reconoce en su historia la presencia de Dios permanentemente y lo hace de manera especial en la Pascua. Cuando Él se sienta, ¿qué es lo que está recordando? Un acontecimiento del pasado. Él está recordando la salida de Egipto. Por eso ellos hacían la Pascua cada día de Pascua, ¿cierto? Cada sábado, el Sabbat. Ellos recordaban esa salida de Egipto. Ese acontecimiento de la Pascua no era solo una comida ritual, era recordarles al pueblo lo que Dios había hecho. Pero en Jesús, ¿qué es lo que hace? Actualizarla, como lo decía ahora con los mandamientos, ¿sí? Todo el Evangelio de Mateo es un continuo actualizar eso, o mejor, el Antiguo Testamento se va actualizando en Jesús. Él con su Pascua vuelve ese acontecimiento no solamente una memoria del pasado. Él dice, y entonces tomó el pan, lo partió y le dijo, hagan esto en memoria mía. Hoy, háganlo hoy. Y esta Pascua no la volveremos a tomar sino hasta el final del tiempo. O sea, en Jesús, el acontecimiento pascual es un recordar el pasado, la Pascua, actualizarlo en el presente y proyectarlo hacia el futuro. Por eso decimos que la Eucaristía a mí me da cierta... ¿Allá hay un reloj? Es que entonces no digo lo que iba a decir ahora. O sea, me pasó en Italia, en España, fui a una parroquia y me dijeron, padre, estaba yo estudiando, padre, la misa no puede demorar más de media hora. Ay, tampoco. Algunos que nos gusta hablar y hablar, ¿no? Y yo iban 35 minutos y se salieron. Se salieron, ¿no? Entonces,
¿Por qué? Porque la Eucaristía no puede tener un tiempo, sin duda, no, tampoco puede ser un monólogo, pues, sin sentido, pues eso también hasta yo me salgo, ¿cierto? No. Tiene que ser un acontecimiento, tiene que volverse un acontecimiento, tiene que volverse un acto celebrativo, un acto de encuentro. Entonces yo iba a decir, no me gustan las parroquias que tienen el reloj al frente, pero aquí hay, ¿no? Y es bien grande, ¿no? ¿Para qué? ¿No? Entonces, en Jesús, ¿qué es lo que hace Jesús? Actualiza la Pascua. Actualiza en el presente, Él se va al pasado. Pero ese pasado se vuelve nuevo, porque Él dice, ya no es el cordero, ya no es un cordero, ahora es Él. Y ese presente nos lanza, nos proyecta hacia el futuro. Entonces, cuando entendemos el tiempo cristiano como el acontecer de Dios, ese tiempo cristiano se nos convierte en kairos. Ya no es un sinnúmero de eventos, ¿no?, consecutivos. Yo digo, este mundo es como medio dislocado, ¿no? En mi país, yo no sé qué tanto ustedes acá, espero que no. Están en una fiesta, hacemos la fiesta, ¿sí? Y en un momento de la fiesta, la hora loca. ¿Sí la hacen aquí? ¿También? Ay, Dios, por Dios. Yo digo, oiga, pero es que, no, que es que para que se diviertan, pero si uno está en la fiesta es para divertirse, ¿no? O sea, ¿qué sentido tiene entonces ese estar ahí? Entonces volvemos al elemento del tiempo que les decía yo ahora, ¿no? Como es, nos tienen que llenar la vida de cosas, ¿no? Nos tienen que llenar los acontecimientos todos los días llenos de cosas. ¿No es posible entonces? Así ya parece como la del Papa. Es como yo tengo que vivir el tiempo como llenarlo de eventos, de actividades. Yo no puedo estar, por eso nos cuesta tanto estar delante del Santísimo. Hasta en la liturgia, ¿no? No sé, por eso yo no conozco mucho la iglesia de Estados Unidos, pero entonces yo en la parroquia y en mi diócesis, allá que ellos bailan y danzan y cantan y cantan y cantan. Entonces yo digo, ahora vamos a sentarnos, bueno, también en mi diócesis en Barranca Bermeja, nos sentamos todos y hacemos silencio. Y empieza el de la guitarra, pli, 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 pli. Yo, silencio. Tenemos que estar haciendo algo, hasta en la liturgia. Uy, qué misa tan chévere. ¿Y por qué? La predicación del Padre, la Eucaristía. No, eso cantamos. Cantamos y cantamos. Entonces, esas son las liturgias. También en la liturgia nuestra hemos perdido esa oportunidad de disfrutar el estar tranquilos, serenos. Entonces, la Eucaristía se nos convierte casi en un show. Casi en un evento, casi en un espectáculo, ¿no? Les tienen que haber cosas y cosas extrañas. Allá que a veces en nuestros pueblos se le apareció la cara del Señor allá en una mata de plátano. Y arranca todo el mundo para ver la mata de plátano. Yo nunca he visto nada, o sea, yo no sé si soy incrédulo o qué. Yo miro y yo hago un esfuerzo y me acerco a ver. Yo siempre quedo mal porque digo, yo no veo nada y todo el mundo, ¡ay, padre! Menos mal que no me han invitado como obispo porque ahí sí que peor, ¿no? Entonces, la comunidad sobre Jesús, entonces también nosotros volvemos al tema de la presencia del Señor. El Señor le da, la memoria de Jesús lo lleva a vivir una presencia con gran fuerza. Y finalmente, la memoria en lo que les decía ahora de la Eucaristía.
Por esta capacidad humana de recordar, si nosotros lo tenemos claro eso, hacer no un recuerdo simplemente como un acto acá intelectual, como decía ahora, los judíos no llegaban a Dios por un acto intelectual, llegaban a Dios por su acción en la historia, por su acción en la vida. A nosotros nos puede pasar todo lo contrario. Justo por esa falta de historia que nosotros tenemos en nuestra propia vida espiritual. A mí me ha pasado muchas veces. Llega una persona a confesarse o a una dirección espiritual. No, padre, problema y me tiene así. Y de pronto uno dice, oiga, yo eso ya se lo escuché a este fulano hace un tiempo. Y entonces yo le digo, ¿usted se acuerda cómo usted solucionó ese problema hace un año? Por eso es tan bueno tener un solo director espiritual. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque uno es capaz, porque ¿qué es lo que pasa con los problemas? ¿No? ¿Qué es lo que pasa con los problemas? Los problemas a uno lo ponen a mirar para adentro. El problema. Ustedes recuerdan aquel relato de Números 13, de las serpientes en el desierto. Sí, que lo leemos el día de la Santa Cruz. Dicen que iban los judíos y empezaron a renegar del Señor, se olvidaron de la memoria, empezaron a decir, no, ¿y por qué nos trajiste aquí? Mejor no hubiéramos quedado para morirnos allá en Egipto. Y aparecieron las serpientes. ¿Sí? Aparecieron las serpientes. Y empezaban a morderlos, tac, tac. Pues lógicamente en el desierto las serpientes son mortales y en un desierto o mordió una serpiente, frito, mijo. Dice mi sonito, frikis mortis. Listo, quedó ahí. Oiga, si Dios es tan Dios, ¿se acuerdan qué fue lo que le dijo Dios al Señor? ¿Qué le dijo a Moisés? Que hiciera una cruz en un estandarte. Oiga, eso es como medio irónico, ¿no? Sí, ese es el símbolo de la salud, ¿no? Un palito así, una cruz. ¿Qué es lo que pasa cuando si su merced va por el desierto y le dicen, oiga, cuidado con las culebras? Se aleja, pero ¿para dónde? Está en un desierto. Uno empieza a caminar mirando ¿para dónde? Para el piso. ¿Ustedes han ido a algún desierto? ¿Sí? ¿Cómo seguía uno en el desierto? No voy a decir, saco el GPS y pongo el Waze, ¿no? No hay señal, ¿no? Por el sol en el día y en la noche, las caravanas se movían muchísimo también en la noche. Y por las constelaciones en la noche, por las estrellas. Si le dicen a usted, oiga, hay un culebrerío terrible, usted empieza a mirar para el piso, ¿qué es lo más fijo que le va a pasar? ¿Qué se pierde? Usted empieza a dar vueltas. A uno cuando tiene problemas le pasa eso. A todos nos pasa, a mí también. Estaba yo en la parroquia X, yo, ay, el obispo no me cambió, es que no me quiere. No me quiere, el obispo no me quiere. Se me había olvidado que me había mandado a estudiar hacía 5 años a Roma. A todos nos pasa. Uno se encierra en su propia mismidad, entonces rompe todo vínculo con su memoria, con su pasado. Los problemas generan eso, las dificultades generan. Entonces cuando yo confieso a alguien o estoy dirigiendo espiritualmente a alguna persona, le digo, ¿usted recuerda lo que usted hizo hace 6 meses o 1 año y cómo salió? Ay, sí, padre, ¿verdad? Bueno, pues vuelva a hacer lo mismo. O sea, conéctese con su pasado. O sea, Dios no estaba ausente ese día en esa gracia que le dio Dios. Si Dios no estaba ausente en el pasado, mucho menos va a estar ausente hoy. Dios sigue estando presente. Esa es la memoria del pasado. Pero como, repito, vivimos en este atafago de cosas, hasta eso se nos olvida. Entonces vemos un Dios como los griegos, ¿no? Un Dios que están mirando allá y que de vez en cuando viene a la tierra, se pasea, ¿sí?
se pasean por la tierra, por el Olimpo. El Olimpo quedaba en la parte alta de Grecia, ¿no? Miraban desde allá, desde las columnas, y se escondían. Dios no es ese, Dios es ese que nos ayuda a nosotros, que quizá no lo vemos de frente, pero que sí nos permite a nosotros, sí nos permite verle su espalda. O sea, si yo soy capaz de mirar mi vida como ese acontecer del Señor permanentemente. Y entonces, ahí viene la Eucaristía. La memoria eucarística, ligada a la muerte de Jesús, prolonga nuestra reflexión, como decíamos ahora. Mi historia se convierte, la Eucaristía nos ayuda a actualizar todo evento de Jesús. Y por tanto la Eucaristía se presenta así como el sacramento del camino cristiano, cuyo inicio está en el bautismo, ya en mi bautismo. Cuando me dicen sacerdote, desde que nos bautizamos ya concelebramos la Eucaristía. Después iremos tomando conciencia mucho más, ¿no? Ahora, la memoria se ve no solo en el origen primero que nos engendra, sino también en la construcción activa de nuestra historia. Entonces la Eucaristía pasa de ser simplemente una acción religiosa en memoria viva permanente. O sea, cada vez que nosotros celebramos la Eucaristía, estamos actualizando. Si nosotros comprendiéramos ese misterio, lo que pasa es que nuestra mente pues es limitada, pero si nosotros por lo menos atisbáramos a ver lo que estamos celebrando sobre este altar, es que es la memoria del Señor, es el acontecimiento que se actualiza una vez más sobre este altar. Una historia que se une a la de otros, como nosotros hoy. Nuestra historia se tiene que reunir en experiencia de comunión, pues recordamos siempre en el recuerdo de otros, los que estuvieron antes de nosotros, nuestros papás, nuestros catequistas. A través de ellos llegó a nosotros esa memoria. La memoria surge así como un patrimonio de un pueblo, la iglesia, cuerpo de Cristo que conserva y protege nuestra memoria. La memoria eucarística, entonces, ligada a la muerte de Jesús, prolonga nuestra reflexión anterior en torno al perdón. La culpa constituye la parálisis de la memoria. Recordar el mal, tanto el cometido como el sufrido, inmoviliza la acción. Pues bien, el perdón es el acto que nos separa de nuestra historia fiel. No es que olvidemos y ya. Se trata más bien de transformar la memoria, de integrarla en el conjunto de una biografía narrada de otra manera. Por otra parte, la memoria nos une a la vida eterna. Podríamos decir entonces que ya no decimos recuerda que has de morir, sino recuerda que has de vivir. Pues la memoria presenta como futuro la resurrección. Volvemos al tema del Señor, hasta que Él venga. Entonces la memoria no se convierte solo, la Eucaristía no se convierte en un acontecimiento presentista del momento, sino se convierte en unirnos en acto de fe a un pueblo, al pueblo que nos precedió a nosotros, a los que creyeron antes que nosotros, a los que nos regalaron la fe. Nos anclamos en su memoria y esa memoria se ancla en la memoria anterior a ellos. Por eso nosotros decimos aquello de la apostolicidad. Nosotros nos fundamos en los apóstoles. ¿Gracias a qué? A la memoria que ellos tuvieron, que ellos vivieron, y a la memoria que nosotros tenemos. Entonces, ¿qué responsabilidad tienen ustedes y nosotros hoy? Es hacer que esa memoria no se quede muerta, sino es una memoria que se actualiza una vez más, que se actualiza en sus hijos, que se actualiza en su familia, que se actualiza en los jóvenes. Es una memoria que permanece. Aquí la memoria permite recobrar la frescura del origen. Su raíz penetra hasta el principio mismo de las cosas. Supera el mal con la fuerza de un perdón regenerador y lleva a hacerse memoria que no simplemente recuerda la muerte, sino sobre todo la vida.
El estadio de la memoria ha aclarado nuestra relación con el pasado y nos ha hecho ver la singular fecundidad. Es el momento ahora, para el día de mañana, de pasar a una nueva experiencia del tiempo, que será la experiencia de la promesa. La Eucaristía, entonces, mis queridos hermanos, es ese acontecimiento donde nosotros hoy, o a través del cual nos permite recobrar el sentido del tiempo. El tiempo como experiencia de salvación. Y entendía la Eucaristía no solamente como el momento celebrativo. Nuestra vida tiene que ser una constante Eucaristía. Por eso el Padre nos dice, ya listo, terminamos, chao. Nos dice, vayan en paz. La palabra paz, airene en griego, significaba que viene de la palabra shalom, en el Antiguo Testamento, del hebreo, significaba desear lo mejor, desear las más grandes bendiciones a los demás. O sea, cuando el sacerdote nos dice aquí, vayan en paz, nos está diciendo que tenemos que ir a multiplicar eso que aquí hemos celebrado. Y cuando volvemos a la Eucaristía la próxima vez, venimos a celebrar eso que hemos vivido. Entonces, toda nuestra vida cotidiana, la vida en el trabajo, la vida en la familia, la vida en los momentos de diversión, de distracción, todo momento se convierte en un celebrar. Y cuando nosotros vivimos una vida en celebración, necesariamente esa celebración se ancla al pasado, se une al pasado, a otros que celebraron. Lo celebro hoy como anticipación del futuro, como anticipación del reino de Dios. Muchas gracias. Yo quiero pedirles el último favorcito, un minutico que cerremos nuestros ojos y hagamos un ejercicio de memoria en esta noche. Pensemos y recordamos, si lo hemos preguntado quizá alguna vez, el nombre del sacerdote que nos bautizó. Y démosle gracias a Dios en esta noche. Si de pronto no recordamos el nombre de Dios, si lo recuerda, porque está escrito en el libro de la vida, porque gracias a ese sacerdote, hoy creo. Qué bonito poder saberlo. ¿Quién me bautizó? ¿Quién me permitió recibir por primera vez la hostia consagrada? ¿Quién me confirmó? ¿Quién fue el que te casó? ¿Quién fue el obispo que nos hizo sacerdotes? Qué bonito poder tener memoria. Memoria del caminar de Dios con nosotros. La memoria que nos permite reconocer que Dios siempre ha caminado con nosotros, que jamás hemos estado solos, que incluso en los momentos más adversos Dios se ha hecho presente a través de decisiones, a través de personas, a través de acontecimientos. Nosotros también, como lo podemos contemplar de este pueblo de Israel, el pueblo de la alianza, el pueblo elegido por el Señor, tenemos una historia de salvación.
No es una historia vacía, es una historia plena de sentido. No es un tiempo vacío, es un tiempo como experiencia de salvación. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por el tiempo, por nuestro tiempo salvífico. Este tiempo salvífico que hoy lo vivimos en comunidad, que nos proyecta hacia el futuro. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Vayamos en paz. Muchas gracias de nuevo.